Realmente es una pena para el Exitosa. tribunal y para la nación. Estamos ahora conectados telefónicamente con el doctor Eloy Espinosa Saldaña. Como ustedes saben, él también es miembro del Tribunal Constitucional. Eloy, muy buenos días, gracias por atendernos. Nicolás, gracias por la llamada, aunque son momentos duros para nosotros como magistrados y momentos duros para conmigo, por ejemplo, que soy 30 años amigos de Carlos Ramos y nunca pensábamos que iba a pasar esto, ¿no? Levantar su familia, su hija, y pues le da un paro cardíaco en la noche y cuando ya vinieron los paramédicos no había nada que hacer. Entonces Carlos ha sido un magistrado ejemplar, hizo aparte de su trabajo, de sus casos, del centro que tenemos de estudios constitucionales, un espacio para promover el debate, la discusión a través de libros o de conferencias que él organizó o a la cual le apoyamos en organizar. Es una verdadera lástima porque estamos ante una persona con la cual en momentos, como pasa en todo tribunal, se podía discrepar, pero una persona ecuánime, una persona que siempre buscaba los consensos. Realmente es una pena para el tribunal y para la nación que alguien tan valioso como él desaparezca en circunstancias tan repentinas. Una pena realmente, Eloy. Ahora, esta lamentable pérdida, ¿qué implicancias va a tener desde el punto de vista del funcionamiento del tribunal, donde dicho sea de paso está pendiente la renovación de los miembros? Bueno, ¿Qué va a pasar con eso, Eloy? Con todo gusto te contesto, Nicolás. La renovación de los miembros está pendiente porque el Congreso no ha podido conseguir los votos de los 2/3 de votos para plantear reemplazos. Nosotros 6 meses antes que venza nuestro mandato advertimos eso al Congreso y ya van 3 composiciones del Congreso que lo han intentado y no han podido ponerse de acuerdo entre ellos. Entonces nosotros tenemos bajo la ley del Tribunal Orgánica del Tribunal Constitucional, si alguno de nosotros renuncia en el interín de nuestra renuncia, si con las cosas que teníamos a nuestra disposición pasa algo, pasamos a tener responsabilidad penal y administrativa. O sea que por eso estamos... O sea, están atrapados, o sea, tienen el mandato vencido, pero no pueden renunciar. No podemos irnos porque desaparece un expediente y voy preso. Para decirlo en términos que tu enorme sintonía los puede entender. Entonces, ahora lo que haremos, entonces como pasó cuando un magistrado en una composición anterior, el magistrado Beaumont renunció, es dividirnos el trabajo entre los 6. Entonces hay trabajo de pleno que votábamos los 7, votaremos 6. Y el trabajo de sala habrá que recomponer la sala 1 para que yo entiendo que temporalmente alguien tiene que cubrir su sitio porque las salas son de 3. Y luego pues seguir esperando que el Congreso tome la decisión de sustituirnos a todos o a algunos, pero es eso, no nos queda más que tener una situación de congoja por el amigo perdido de una manera tan repentina y seguir en homenaje a él trabajando con el mismo ahínco hasta que el Congreso, cumpliendo sus funciones, nombre a nuestros reemplazantes. Ahora, el problema, Eloy, es que este retraso y este entrabamiento, no sé si la palabra existe, tiene que ver con yo creo, la sobrepolitización. Es decir, la decisión tendría que ser manejada con criterio técnico, digamos, ¿no? O sea, poner a las personas que, por supuesto, cumpliendo un básico perfil ético, ¿no es cierto? Y lo más importante es que estén calificadas para la función, es para decidir en su momento qué es constitucional y qué no.
Bueno, pero Entonces, esa, querido amigo, esa es una cuestión que ya escapa a nuestro control. Fíjate que dimos todas las facilidades para el último concurso. La comisión manda como primer candidato al señor Calle y resulta que en el pleno el señor Calle solo tiene 6 votos. Entonces, hay situaciones dentro del Congreso que nosotros no podemos controlar y lo único que nos queda como responsabilidad ante el Congreso y ante el país es seguir haciendo el trabajo que nos ha encomendado, porque ¿qué pasaría si todos dijimos, ya bien, en nuestros plazos renunciamos? Exitosa. Nos quedamos sin Tribunal Constitucional. claro. No, nosotros Ahora, tenemos que... Eloy, tenemos- claro, y encima tienen que seguir cumpliendo la función para la que fueron nombrados hasta que el Congreso... y con lo cual, Claro. Nicolás, no tenemos proyecto de vida. Porque yo no sé si me voy a quedar 2 meses, 2 años. Somos 2 años, entonces, eso es verdad. Ahora, Eloy, no puedo programar nada. en el camino están pasando cosas importantes, ¿no es cierto? O sea, quisiera respuestas bien puntuales sobre esto. Para empezar, el tema del CAS. No es posible que el gobierno se inhiba. Es decir, si el Ejecutivo presentó la acción de inconstitucionalidad y esta empezó su curso, ya no hay manera de que se diga, me desisto. El desistimiento es ya... que no- en realidad los procesos de inconstitucionalidad, es que hay que ver que los presentó el gobierno anterior, ¿no? Pero los procesos de inconstitucionalidad son de interés público. ¿Qué quiero decir con esto, Nicolás? Para ti, tu sintonizada audiencia. Entonces, el proceso sigue a pesar de que hay un desistimiento de que lo planteó, porque lo que se está discutiendo es algo de interés de toda la comunidad. Si se mantienen los CAS, no se mantienen los CAS, y si se va a cumplir con la ley, ¿qué especificaciones se hacen en el camino? Por ejemplo, De va a acuerdo. ser, entonces, O y sea, eso es lo que está claro. Y- eso tenemos programado para resolver precisamente en la audiencia de mañana. de mañana, claro que sí, claro que Pues sí. con todo esto probablemente se suspenda porque estamos coordinando con la familia para ver el tema de las exequias, ¿no? Entonces, como podrás comprender, después de, en mi caso, 30 años de conocerlo, yo quiero estar en el velorio y quiero acompañar a sus deudos Exitosa. La en el familia, por momento supuesto. del entierro y de varios de mis colegas también. Ahora, Entonces, lo más Eloy, probable lo más es que probable se es que se suspenda la audiencia postergue. mañana. Claro, tengo 2 preguntas bien puntuales. Una con la decisión del Congreso de interpretar el procedimiento para la cuestión de confianza. De que, es decir, supuestamente lo que están haciendo es una interpretación. Ahora, esto no es en la práctica una modificación de la Constitución, que en realidad tiene otros procedimientos. A ver, en realidad, entonces, yo lo que te digo es lo que va a pasar. Esta modificación, llámela primero ley interpretativa y luego ley de desarrollo constitucional, porque eso es lo que ha pasado en el Congreso, va a ser objetada por el gobierno sin duda, el Congreso va a insistir y va a terminar el tema en el Tribunal, Constitucional. Entonces, por eso yo no puedo adelantar mucha opinión al respecto. Lo que sí puedo decir es que vinculado con el tema de la cuestión de confianza tenemos hasta 2 pronunciamientos, teniendo una visión más bien amplia, que es la visión en Inglaterra, donde se funda esta institución, y es la visión que propuso el fujimorismo en la Asamblea Constituyente para la Constitución 93, a través de su entonces representante Chivino Soto, Enrique, que fue el gran propulsor de esta cuestión de confianza, con una lógica amplia. Entonces, habrá que escuchar en su momento a los congresistas para ver si están planteando límites razonables o no, y me pedirían como magistrado que me excuses de entrar más en detalle. Por supuesto, de entrar por supuesto, porque sería adelantar opinión. Y una última pregunta. Se están recolectando firmas por un lado para que no haya asamblea constituyente. Exitosa. Y se está recolectando firmas por el otro lado para que haya un referéndum a favor de una constitución. Pero en realidad, ¿cuál sería el procedimiento? Digamos que logren el número suficiente de firmas.
y se haga un referéndum, y el referéndum apruebe que haya un tribunal constitucional, lo que se estaría aprobando, ¿qué es? Es que el Congreso lo incluya en la agenda, porque ese es el procedimiento que establece o no. Justamente se da una situación muy compleja. En el Perú, cuando ha habido asambleas constituyentes o congresos constituyentes, lo que se ha contado es siempre con una salida no de un gobierno democrático dentro de sus gestiones, sino cuando ha habido un golpe de Estado y cómo salir de un golpe de Estado. O sea, esta experiencia de cambio dentro de un gobierno democrático es una experiencia inédita en el Perú. Entonces, hay quienes confunden y plantean el artículo 206. El artículo 206 es para reforma de la Constitución, para cambio de la Constitución, pero no para hacer una nueva Constitución. Y entonces viene el tema que si el referéndum sirve o no. Pues es otro tema que va a terminar con nosotros, porque cuando lleguen las firmas al Congreso... O sea, todo va a terminar finalmente en el Tribunal Constitucional. Ese es el papel del Tribunal Constitucional, querido Nicolás. O sea, claro. Es el mediador jurídico frente a los problemas políticos, económicos, sociales más importantes en una sociedad. Ahora, Lo que pasa es que, por ejemplo, recuerda hace 7 años. Hace 7 años pasaba estas cosas y nadie sabía a dónde ir. Lo que ha conseguido esta composición del tribunal es posicionar al tribunal en lo que corresponde. Ahora tenemos un problema y decimos es inconstitucional y vamos al tribunal. Entonces, el tribunal puede resolver bien o mal, pero lo que sí todo el mundo reconoce es que hay un gran árbitro jurídico frente a los grandes problemas del país, y a ese se llama Tribunal Constitucional. Claro, entonces, el debate, claro, a no tener un punto final en estas discusiones. Ahora, antes de terminar, yo estuve revisando, porque hay una discusión sobre la legitimidad, ¿no es cierto?, de la Constitución. Y la verdad es que me sorprendió recordar, porque la verdad no lo había borrado de la memoria, que la actual Constitución fue sometida a un referéndum, donde en el momento en que en el Perú había menos de 12 millones de electores aptos, y votaron 3.800.000 a favor y 3,5 millones en contra. Es decir, que si eres estricto, la actual Constitución fue respaldada solo por el 33% del electorado. Exacto, entonces ahí hay 51 y algo contra 48 en los votos válidos, ¿no? Que si tú lo pones en números redondos, quitando blancos y nulos, se tuvo poco menos del 30% en cada una de las opciones. Claro. Pues, claro, ahora el problema es que tenemos que acabar con la visión de una constitución como una imposición de unos a otros. O sea, yo tengo mi constitución liberal y te la impongo, o yo quiero una constitución socialista y te la impongo. Entonces, con ese criterio, cada vez que cambiamos de gobierno, de signo político, tenemos que cambiar de constitución. Y eso es absurdo, ¿no? Necesitamos una constitución que nos reúna a todos, ¿no? Más allá de las ideologías. Si me permites, Nicolás, hay que pedirle prudencia entonces a la clase política. Exitosa. Entonces, la búsqueda de consensos, el procesamiento de las diferencias, porque no podemos estar en una situación de inestabilidad en toma de decisiones tan importantes como la que tú sugieres o algunas otras, ¿no? Porque de repente el tema no es un cambio de constitución, pero sí una reforma, de capítulos claves de la Constitución que nos llevan a una inestabilidad. Yo lo que creo es que el político tiene que entender que su rol es representar, y para representar a cabalidad tiene que entender que hay diferentes posiciones con las cuales tiene que sentarse a conversar. O sea, aquí no valen las imposiciones, aquí valen los consensos y a tal caso los disensos, pero se respetan, pero claro, no hay una maquinaria, una aplanadora que pasa por quien piensa distinto, ¿no? Eloy, te agradezco mucho por esta comunicación y por favor transmítele a la familia del doctor Ramos nuestras sinceras condolencias.
unas sinceras condolencias para ellos y gracias a ustedes por acordarse de Carlos en este momento.